Hoy les traigo una historia que comenzó con un gesto de generosidad inesperada y se convirtió en un misterio profundo, uno que nadie, ni siquiera un millonario con todo su dinero, podría haber imaginado. Pero antes de seguir, y antes de que este relato te envuelva por completo, déjame decirte algo, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Quién sabe, puede que una buena acción te traiga algo sorprendente, tal como ocurrió aquí. Era una tarde lluviosa en la ciudad, una de esas tardes en las que la vida parece ralentizarse. Las gotas caían pesadamente sobre las calles grises y frías. Todo el mundo se apresuraba a buscar refugio, a esconderse bajo paraguas y techos. Y en medio de esa prisa, apareció él, Don Carlos. Un millonario que, aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, sentía que algo esencial le faltaba en su vida. Caminaba solo, con una expresión distante, casi vacía, intentando, de alguna manera, conectarse con el mundo real, con la gente, con algo que no fuera material. Fue entonces cuando la vio a ella. Una figura encorvada junto a una tienda cerrada, con un abrigo viejo que apenas la protegía del frío. Una mujer mayor, su cabello desordenado y gris caía como cascadas sobre sus hombros. Sus manos temblaban mientras sujetaba un pequeño cartel hecho de cartón, apenas legible bajo la lluvia. Pero lo suficiente para que don Carlos pudiera distinguir las palabras ayuda para comida. Al verla, algo en el corazón de don Carlos se conmovió, tal vez una chispa de compasión o tal vez nostalgia de algo que no podía explicar, no lo sabía a ciencia cierta, pero sin pensarlo demasiado, se acercó y le ofreció un billete de 5,000 pesos. Sus ojos se encontraron por un breve momento, los de la mujer llenos de asombro y, quizás, de gratitud. Señor, muchas gracias, de verdad, que esto significa mucho para mí, dijo la mujer, con la voz quebrada por el frío o quizá por los años de penurias acumuladas. Carlos asintió, con una sonrisa ligera. Pero cuando ella intentó seguir hablando, él simplemente se alejó, con el mismo paso lento y taciturno de antes. A la mañana siguiente, el sol había salido brillante, como si la ciudad quisiera olvidar el frío y la tristeza de la tarde anterior. Carlos tenía por costumbre caminar temprano por el Parque Central, un lugar lleno de árboles que le recordaban a su esposa, a aquella mujer que había perdido hace tantos años, hace 23 años para ser exactos. Todos los días pasaba por el mismo sendero, se detenía en la misma banca, y veía el mismo pequeño jardín lleno de flores donde descansaba su amada, su querida Elena. Pero esa mañana, cuando llegó al jardín, algo distinto le llamó la atención. Frente a la tumba de Elena, alguien estaba de rodillas. Carlos frunció el ceño y, mientras se acercaba, pudo distinguir la figura de una mujer. Era la misma mendiga a la que le había dado el dinero el día anterior. Su corazón dio un vuelco, y por un instante se quedó sin palabras. ¿Qué hacía ella allí? ¿Cómo era posible? Se acercó un poco más, pero se detuvo a unos metros, tratando de entender qué estaba ocurriendo. La mujer sostenía un ramo de flores, las mismas que vendían en la esquina del parque. Las colocó con cuidado junto a la lápida y murmuró algo. Carlos pudo oírla apenas, decía gracias, Elena, gracias por cuidarme desde el cielo. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas antes de poder contenerse. Intentó retroceder, alejarse, sin que la mujer lo notara, pero una rama seca crujió bajo su zapato. La mendiga levantó la mirada y se encontró con la de él, de nuevo. Esta vez, no era una mirada de sorpresa, sino una mirada de reconocimiento, de comprensión. Usted es el hombre de ayer, ¿verdad?, dijo ella, mientras sus labios temblaban. Carlos se acercó lentamente, sin saber bien qué decir. Sí, soy yo, pero, ¿cómo conoces a mi esposa?, preguntó, y su voz casi se quebró. La mujer sonrió suavemente y bajó la mirada hacia la tumba. Su esposa me ayudó mucho, hace muchos años, cuando no tenía dónde quedarme, cuando pensé que no podría seguir adelante. Yo no sabía que este era su lugar, hasta ayer, cuando me di cuenta del apellido en la lápida.
Ella siempre me habló de su esposo, de cómo él, como usted la cuidaba. Carlos no podía entender. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero no tenía sentido. Elena había muerto hace 23 años, y nunca le había hablado de haber conocido a alguien así. ¿Qué quieres decir? No comprendo. La mujer suspiró, y con una tristeza infinita en sus ojos, comenzó a contarle una historia que parecía imposible. La mujer cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para compartir un secreto largamente guardado. Don Carlos se sentó a su lado, el frío mármol de la lápida bajo sus pies y el viento suave rozándole la cara. Podía sentir cómo en momentos se iba volviendo más y más denso, como si el peso de todas las palabras que estaban por venir se instalara en el aire. Fue hace muchos años, comenzó ella, con voz quebradiza. Yo era joven, pero estaba sola y había huido de casa, escapando de un padre violento. Me encontré en esta ciudad sin conocer a nadie, sin tener a dónde ir, con el miedo llenándome cada paso. Hasta que una noche, cuando ya estaba a punto de rendirme, su esposa apareció. La mujer miró fijamente la lápida y luego a Carlos, sus ojos brillando con lágrimas retenidas. Me ofreció un lugar donde quedarme por un par de noches, me dio comida y una manta. Nunca olvidaré la calidez de su mirada. Carlos tragó saliva y una oleada de emociones lo recorrió por completo. Pero, yo nunca escuché de ti, ella nunca me mencionó nada. Su voz estaba llena de duda, pero también de esperanza, como si una parte de él quisiera desesperadamente creer en lo que estaba oyendo. La mujer asintió despacio. Sí, lo sé. No quiso preocuparlo, sabía que usted era un hombre ocupado, que trabajaba mucho. Ella solía decirme que el amor también era cuidar y no cargar al otro con los problemas cuando no hacía falta. La mujer se estremeció por un instante, como si los recuerdos fueran tanto un consuelo como una carga pesada que llevar. Después de un par de días, seguí mi camino, pero nunca pude olvidar lo que hizo por mí. Me dio valor para seguir adelante, para empezar de nuevo. Después de todo este tiempo, me quedé con esa deuda de gratitud. Don Carlos sintió un nudo en la garganta. No sabía si llorar, gritar o simplemente abrazar a la mujer que estaba frente a él. Sentía que todo lo que sabía de Elena, de su bondad, era apenas un reflejo del verdadero impacto que ella había dejado en el mundo. Sin embargo, había algo que aún me encajaba. Ayer, cuando te di el dinero, ¿cómo supiste que ella estaba aquí?, preguntó, intentando encontrar un sentido en lo que parecía ser un acto del destino. La mujer sonrió con dulzura, una expresión que Carlos sintió familiar, el mismo tipo de sonrisa que Elena le daba cuando él llegaba tarde a casa y ella lo esperaba sin reclamar. Fue una intuición, algo me llevó al parque, y cuando vi la lápida, supe que tenía que ser ella. Reconocí su nombre y su apellido, dijo. Hizo una pausa, respiró profundo, y continuó. No tenía mucho dinero, pero quería traerle algo. Ella había sido como un ángel para mí, y sentí que debía devolverle al menos un poco de lo que ella me había dado. El sol se escondía detrás de las nubes en ese preciso instante, dejando a la escena en una sombra suave y melancólica. Don Carlos bajó la mirada hacia las flores que ahora descansaban al pie de la tumba, las mismas flores que un día Elena amó y que ahora, gracias a una completa desconocida, volvían a adornar su lugar de descanso. Carlos se quedó en silencio por un largo momento, sus pensamientos volando al pasado, a aquellos años con Elena, las risas compartidas, los días felices antes de que la enfermedad se la llevara. Recordó aquellos pequeños actos de bondad que Elena tenía hacia todos, desde los vecinos hasta los desconocidos. Recordó cómo ella le decía siempre, Carlos, el amor no se mide por lo que damos a quienes nos conocen, sino a quienes más lo necesitan. Y ahí estaba él, viendo el resultado de esas palabras, mucho después de que ella se hubiera ido. Por un instante, el parque entero pareció quedarse en completo silencio. Las hojas dejaron de moverse, el aire se volvió más denso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento junto a ellos.
La mujer se levantó despacio, como si no quisiera romper la quietud del momento. Gracias, señor, por escucharme. No era mi intención causar molestias, dijo con una pequeña inclinación de cabeza. Pero Carlos la detuvo con un gesto suave. No, por favor, no te vayas, aún quiero entender más. Su voz estaba llena de un anhelo que ni él mismo comprendía del todo. Quería saber, necesitaba saber más sobre cómo su amada había impactado a esta mujer que ahora estaba de pie frente a él. La mujer dudó por un momento, y luego asintió. Está bien. Pero hay algo más que debería saber, murmuró, sus ojos clavados en la lápida de Elena. Después de que ella me ayudó, intenté encontrar mi camino, intenté rehacer mi vida. Pero nunca dejé de pensar en ella. Pasaron los años, y aunque no la volví a ver, cada día hacía una pequeña oración por ella, y por usted, señor. Se quedó en silencio un momento, como si las palabras pesaran tanto que costaba sacarlas. No tengo familia, no tengo a nadie más. Pero sentí que ella era la familia que nunca tuve, y usted también. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carlos. Era como si el alma de Elena aún estuviera allí, uniendo los pedazos de vidas rotas, cuidando a aquellos que más lo necesitaban, incluso después de tanto tiempo. El amor verdadero trasciende el tiempo, pensó Carlos mientras la emoción lo desbordaba. Carlos sintió algo dentro de sí que cambiaba, tal vez era una sensación de paz, algo que no había sentido desde hacía años. Miró a la mujer y, por primera vez en mucho tiempo, supo exactamente qué debía hacer. Quisiera ayudarte, no solo con un billete, sino de verdad, dijo, con una voz que no admitía dudas. Elena me enseñó a amar, pero también a dar sin esperar nada a cambio, y creo que ahora, es mi turno de continuar con su legado. La mujer lo miró sorprendida, y luego negó lentamente. No puedo aceptar más, ya ha hecho demasiado. Pero Carlos negó con la cabeza. No, no puedo dejarte sola. Elena no lo haría, y yo tampoco debo hacerlo. Las palabras de Carlos llenaron el aire con una promesa no escrita, una promesa que iba más allá de simples actos de caridad. Una promesa de conexión, de reconocer el valor de otro ser humano, más allá de su situación, más allá del dolor. Después de esos momentos llenos de emociones a flor de piel, don Carlos tomó una decisión que no había planeado antes de ese encuentro, pero que ahora sentía como inevitable. Se levantó con dificultad, las rodillas ya no eran lo que solían ser, y extendió su mano hacia la mujer. Ella, aún sorprendida por lo que acababa de escuchar, miró su mano por un momento antes de aceptarla con una sonrisa tímida. Carlos la miró directo a los ojos, tratando de transmitir toda la sinceridad que había en su corazón. Escucha, me gustaría que vinieras conmigo. No quiero dejarte en esta situación. No puedo. Quisiera que pudieras tener algo mejor, tal como mi esposa habría querido. La mujer bajó la cabeza, pero había algo en su expresión que revelaba una mezcla de esperanza y temor. De verdad no sé si debería, dijo ella, y sus palabras salieron entrecortadas, como si algo dentro de ella aún la atara a las calles. Carlos no la presionó. Sabía que las heridas del pasado podían ser difíciles de sanar, y que la desconfianza, la duda, eran cicatrices que no se borraban tan fácilmente. No te estoy pidiendo que decidas ahora, simplemente quiero que sepas que mi puerta está abierta, dijo suavemente, mientras la mujer asentía, aunque aún sin decir nada más. Por cierto, nunca supe tu nombre, dijo Carlos después de un rato, rompiendo el silencio incómodo que se había formado entre ambos. La mujer lo miró sorprendida y luego soltó una risa suave, una risa que parecía venir de un lugar profundo, de esos recuerdos escondidos bajo el dolor y el tiempo. Me llamo Rosario, respondió al fin, como si decir su nombre fuera también un recordatorio de que ella seguía siendo una persona, con un pasado y una identidad. Carlos repitió el nombre para sí mismo, Rosario, mientras asentía. Bonito nombre, murmuró, mientras ambos volvían a mirar la tumba de Elena.
Rosario se quedó mirando la lápida con una expresión pensativa. Su esposa siempre me llamaba Rosa, decía que mi nombre le recordaba a las flores que más amaba, las mismas que usted ha traído hoy. Rosario hizo una pausa, como si algo hubiera vuelto a su mente, algo que había olvidado. Ella siempre decía que cada persona tenía el poder de florecer, sin importar cuán difícil fuera la tierra en la que hubiera sido plantada, susurró, casi para sí misma. Carlos no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas otra vez. Recordar a Elena era siempre una mezcla de felicidad y tristeza, y ahora, escuchar esos detalles sobre su esposa le hacía sentir que ella estaba allí, en ese mismo lugar, observando y cuidándolos a ambos. Quiso compartir con Rosario algo de Elena, algo que pudiera ayudarle a entender por qué ella había sido tan especial. Elena era una mujer increíble, comenzó Carlos, mirando las nubes que comenzaban a desplazarse lentamente por el cielo. Siempre tenía una palabra amable para todo el mundo. Incluso en los momentos más oscuros de su enfermedad, nunca dejó de sonreír, de cuidar a otros. Hizo una pausa, y se le quebró un poco la voz. A veces siento que no la merecía. Que ella era demasiado buena para mí. Rosario negó rápidamente, colocando una mano temblorosa sobre la de Carlos. No, usted era su mundo, señor. Lo sé porque me lo decía todo el tiempo. Hablaba de usted con tanto amor. Nunca olvidé eso. Carlos asintió, apretando la mano de Rosario. Ese gesto significaba más de lo que cualquiera de los dos podía expresar con palabras. Era un lazo que los unía, no solo a través del dolor, sino también del amor, el amor que Elena había dejado atrás. El día comenzó a enfriarse, y Carlos decidió que era momento de regresar. Le ofreció a Rosario llevarla en su coche, aunque ella dudó antes de aceptar. Caminaban hacia la salida del parque cuando, de repente, Rosario se detuvo y miró a Carlos con una seriedad que no había mostrado antes. Señor, yo no sé cómo podré agradecerle todo esto. De verdad que nunca imaginé que la vida me llevaría hasta aquí, hasta encontrar a alguien que me quisiera ayudar. Carlos sonrió y negó lentamente. No tienes que agradecerme, Rosario. Esto no es solo por ti. Es también por Elena. Creo que ella nos ha reunido aquí por una razón. Y si me permites, tal vez podamos descubrir cuál es esa razón juntos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Rosario, al final, aceptó con un pequeño movimiento de cabeza. Carlos la llevó a su coche, y mientras se alejaban del parque, una sensación de paz comenzó a llenar el espacio entre ambos. Llegaron a la casa de Carlos, una casa que había sido grande y hermosa en su momento, pero que se había vuelto solitaria después de la partida de Elena. Carlos le mostró una habitación a Rosario, una habitación pequeña, pero acogedora. Esto puede ser tuyo, Rosario. Quiero que sientas que este lugar también es tu hogar. Rosario miró alrededor, casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Hace tanto tiempo que no tengo un lugar que pueda llamar hogar, dijo, y su voz se quebró por completo. Carlos lo observó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su propia soledad también empezaba a desvanecerse. Este es tu hogar ahora, repitió él suavemente, y Rosario, aunque no dijo nada más, se dejó caer sobre la cama con una sonrisa. Por primera vez en años, sintió que estaba segura. Que finalmente había encontrado un lugar donde podía descansar, donde podía ser ella misma sin miedo. Durante los días siguientes, Rosario y Carlos compartieron mucho más que solo una casa. Compartieron historias, compartieron sus dolores y sus recuerdos de Elena. Rosario le contó cómo, después de dejar la casa de Elena, había intentado trabajar en varios lugares, pero siempre había sido difícil debido a su situación. Le contó cómo había intentado mantenerse a flote, pero que la vida no siempre le había sido amable. Carlos, por su parte, compartió sus propios recuerdos de su esposa, de cómo ella lo había ayudado a ser un mejor hombre. De cómo, incluso después de 23 años,
todavía la amaba con la misma intensidad. Rosario escuchaba con atención, y poco a poco, ambos comenzaron a sanar. Un día, mientras estaban sentados en el jardín de la casa, Rosario miró a Carlos y le dijo, su esposa estaría orgullosa de usted, ¿sabe? Creo que ella sabía que usted haría algo así. Siempre dijo que el amor era el mayor regalo que alguien podía dejar atrás. Y creo que usted ha aprendido eso mejor que nadie. Carlos sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Quiero creer que ella está aquí con nosotros, Rosario. Quiero pensar que de alguna manera, esto es lo que ella quería. Que encontráramos consuelo el uno en el otro. Rosario asintió y, por primera vez en mucho tiempo, ambos se quedaron en silencio, no por falta de palabras, sino porque el momento no necesitaba más que eso, un entendimiento mutuo, un lazo que los unía y los hacía sentir, finalmente, en paz. Después de unas semanas viviendo juntos, algo curioso comenzó a suceder. Cada vez que Carlos y Rosario hablaban sobre Elena, parecía como si los recuerdos cobraran vida de una manera inesperada. Las risas, los pequeños gestos, las palabras amables que habían compartido, todo se hacía más nítido, más cercano. Carlos se sorprendió cuando un día, mientras estaban desayunando juntos, Rosario mencionó una historia de Elena que él no recordaba del todo, pero que al escucharla de su boca parecía encajar perfectamente. ¿Ella te contó eso?, preguntó Carlos, un poco desconcertado mientras sonreía levemente. Rosario asintió con la cabeza, y su rostro se iluminó con nostalgia. Sí, era algo que le gustaba contar. Dijo que cada día contigo era una aventura, que nunca sabías qué esperar de un hombre tan terco pero tan lleno de buenas intenciones, dijo, y luego ambos se echaron a reír. Terco yo, Carlos fingió indignación, aunque sabía muy bien que era verdad. Elena siempre decía que su terquedad era lo que había conquistado su corazón. Era esa determinación de no rendirse por nada que había logrado hacerla sonreír incluso en los momentos más oscuros. Rosario, poco a poco, comenzó a adaptarse a la nueva vida que Carlos le ofrecía. Empezó ayudando en la casa, ordenando y limpiando, pero don Carlos no quería que ella se sintiera como si estuviera trabajando para él. No. Rosario, esto no es por trabajo, le decía cada vez que la veía cargando más de lo necesario o haciendo tareas durante largas horas. Esto es tu hogar, quiero que descanses también. Rosario se detenía y lo miraba como si no pudiera creer lo que él decía. Siempre había trabajado para ganarse la vida, siempre había hecho todo lo posible para mantenerse en pie. Y ahora, tener un lugar donde se le pedía simplemente que viviera y fuera feliz, era algo nuevo para ella. Una tarde, Carlos entró en la sala y la encontró mirando un viejo álbum de fotos de Elena. Rosario pasó sus dedos suavemente sobre las imágenes, como si pudiera sentir la presencia de la mujer en cada página. Era muy hermosa, y se nota que ustedes eran muy felices, dijo sin apartar la vista de las fotos. Carlos se acercó y se sentó junto a ella, observando las imágenes. Sí, ella era la luz de mi vida, respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Pero sabes qué? Creo que ella también estaría feliz de verte aquí, de verte formar parte de esta casa. Rosario levantó la mirada hacia Carlos y sonrió. ¿De verdad cree eso, señor? Su voz era suave, y por primera vez, parecía realmente esperanzada. Carlos asintió. No solo lo creo, estoy seguro de ello. Unos días después, Rosario decidió que era el momento de salir al mundo nuevamente, pero esta vez con el apoyo de Carlos. Había algo dentro de ella que quería encontrar una forma de contribuir, quería demostrar que aún podía valerse por sí misma, pero ahora con la confianza que le había dado el cariño de don Carlos. Carlos, al ver el deseo de Rosario, la ayudó a encontrar un lugar donde pudiera empezar a trabajar, algo que la hiciera sentir útil sin ser demasiado demandante. Rosario comenzó a trabajar en una pequeña floristería del barrio, un lugar donde podía cuidar de las flores que tanto le recordaban a Elena. Al principio, tuvo miedo de no ser capaz, de no estar a la altura de lo que esperaban de ella.
Pero, cada vez que ese temor aparecía, recordaba las palabras de Elena sobre florecer sin importar las circunstancias, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Carlos la acompañó el primer día, insistiendo en que quería estar allí para apoyarla. Rosario se sonrojó y rió nerviosamente cuando él la dejó frente a la tienda. «Señor, no hace falta que esté aquí». «Estoy bien», dijo ella, aunque en su voz había un toque de gratitud. «Lo sé», respondió Carlos, «pero no podía dejar de acompañarte en este primer paso. Es importante. Además, me prometí a mí mismo que estaría aquí, tal como Elena lo estaría». Rosario lo miró, con los ojos llenos de lágrimas nuevamente, y asintió. Sabía que había encontrado en Carlos a alguien que realmente se preocupaba por ella, y eso era algo que nunca creyó posible. Pasaron varios meses y Rosario se había convertido en una parte esencial de la vida de Carlos. Traía risas y conversaciones a una casa que había estado sumida en el silencio por demasiado tiempo. Un día, Rosario y Carlos decidieron volver al parque, al lugar donde todo había comenzado. Querían honrar la memoria de Elena una vez más, y agradecerle, de alguna manera, el haberlos unido. Ambos llevaron flores, las mismas que a Elena tanto le habían gustado. Cuando llegaron a la lápida, Rosario se arrodilló y colocó el ramo junto a la inscripción del nombre de Elena. «Gracias», susurró, y sus palabras fueron sinceras, llenas de todo el amor y gratitud que sentía. Carlos se arrodilló a su lado, y juntos, en silencio, le hablaron a Elena en sus corazones. «Creo que has hecho algo maravilloso, Elena», dijo Carlos con los ojos cerrados. «Nos diste la oportunidad de ser felices de nuevo, de no sentirnos solos. Y eso es algo que nunca podré agradecer lo suficiente». Rosario miró a Carlos, y luego a la lápida, sintiendo que, de alguna manera, Elena estaba allí, sonriendo con ellos. «Prometo cuidar de él, siempre», dijo, y sus palabras flotaron en el aire como una promesa sellada. Desde aquel día, la vida de Carlos y Rosario continuó creciendo en esa nueva dirección que ninguno de los dos hubiera imaginado jamás. No era solo el recuerdo de Elena lo que los unía, sino el profundo respeto y el cariño que habían desarrollado el uno por el otro. Compartieron los días buenos y los malos, las risas y también las lágrimas. Una noche, mientras compartían una cena en el pequeño comedor de la casa, Rosario se detuvo y miró a Carlos. «Creo que usted me ha dado más de lo que yo podría haber pedido jamás», dijo con la voz llena de emoción. «Ha sido como una segunda oportunidad, una segunda vida». Carlos sonrió, y tomó la mano de Rosario. «No ha sido solo mi regalo, Rosario. Tú también has traído luz a esta casa, a mi vida. Has hecho que vivir sin Elena sea más llevadero, que los recuerdos no sean solo dolor, sino también motivo de sonreír». Rosario sintió, y en ese momento supo que no necesitaban más palabras. Habían encontrado un refugio el uno en el otro, una conexión que iba más allá de cualquier cosa material o temporal. El legado de Elena había sido de amor, y había florecido en la vida de dos personas que, de otra manera, habrían continuado perdidas y solitarias. Ahora, Rosario y Carlos no solo compartían una casa, sino un propósito, el propósito de cuidar el uno del otro, de ser el apoyo que ambos necesitaban, y de seguir adelante con el amor que habían recibido de una mujer cuya bondad había transformado sus vidas. La casa que antes parecía tan vacía ahora estaba llena de vida, llena de plantas y flores que Rosario traía de la floristería, llenas de risas y conversaciones compartidas durante las noches. Incluso comenzaron a invitar a los vecinos para pequeñas reuniones, algo que Carlos nunca había hecho desde la muerte de Elena. La vida ya no se trataba de vivir en el pasado, sino de encontrar el presente, de encontrar un nuevo camino para ambos. Carlos y Rosario sabían que sus vidas no serían perfectas, que el dolor y los recuerdos siempre estarían allí. Pero habían encontrado la forma de convertir ese dolor en algo hermoso, en algo que los unía en lugar de alejarlos. Rosario, cada mañana antes de ir a la floristería, se detenía un momento frente al retrato de Elena en la sala. «Gracias», susurraba,
como un pequeño ritual que la llenaba de fuerza. Y cada vez que lo hacía, sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba honrando la memoria de una mujer que había cambiado su vida de la manera más increíble posible. Y así, el millonario y la mendiga, unidos por el destino y por la bondad de un alma que ya no estaba en este mundo, encontraron algo que no se podía comprar con dinero. Encontraron el amor en todas sus formas, la amistad que lo sostenía, y el propósito que les daba la fuerza para seguir adelante. Sabían que la vida aún tendría altibajos, pero mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Porque habían aprendido que el amor verdadero nunca desaparece, se transforma, se multiplica, y se convierte en el lazo más fuerte que une a las personas más allá del tiempo y las circunstancias. Carlos miró a Rosario y sonrió. Vamos a vivir, Rosario, vamos a vivir cada día como si fuera un regalo. Tal y como Elena lo habría querido. Y Rosario, tomando la mano de Carlos, asintió. Sí, vamos a vivir. Unos meses más tarde, la vida para Carlos y Rosario había alcanzado un ritmo cálido y estable. Rosario había tomado cariño al trabajo en la floristería, y cada vez que llevaba flores nuevas a casa, colocaba algunas junto al retrato de Elena, como una forma de mantener viva su presencia entre ellos. Carlos, mientras tanto, encontraba consuelo en esas pequeñas rutinas compartidas. Su vida, antes monótona y solitaria, había recobrado el sentido de propósito que había perdido hacía tanto tiempo. Una tarde de primavera, mientras regresaban del parque después de visitar la tumba de Elena, Rosario se detuvo de repente. Miró hacia una esquina del parque donde un grupo de niños jugaba entre risas y gritos de alegría. Carlos notó que Rosario se había quedado inmóvil, observando a los niños con una expresión de anhelo que no podía disimular. Rosario, murmuró Carlos, poniéndose a su lado y mirándola con suavidad. ¿Hay algo que te gustaría contarme? Rosario parpadeó y, por un momento, parecía luchar con sus propios pensamientos antes de suspirar y asentir lentamente. Siempre quise tener hijos, admitió con la voz apenas audible. Pero mi vida nunca me dio la oportunidad. Cuando era joven y tuve que huir de mi casa, todos esos sueños se desmoronaron. A veces pienso en lo que podría haber sido, en cómo sería tener una familia. Las palabras salieron en forma de confesión, algo que había mantenido guardado por mucho tiempo. Carlos la miró con compasión y ternura. Sabía que Rosario había pasado por mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Y aunque él mismo no tenía hijos, siempre había soñado con la idea de una familia junto a Elena. ¿Y ahora?, preguntó con suavidad, ¿crees que aún es posible? Rosario lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de esbozar una pequeña sonrisa. No lo sé, pero quiero creer que todo lo bueno aún es posible. Aquí, con usted, he encontrado una esperanza que pensé perdida. Las semanas siguientes, aquella conversación resonaba en la mente de Carlos. Aunque nunca había pensado en tener hijos sin Elena, la idea de formar una familia con Rosario empezó a cobrar vida en su interior. Sentía que esta nueva oportunidad de amor y compañía también significaba abrir nuevas puertas a otras posibilidades. Un día, mientras estaban sentados en el jardín trasero, Carlos se decidió a hablar sobre lo que llevaba pensando desde aquella tarde en el parque. Rosario, comenzó, pero sus palabras se quedaron suspendidas en el aire por un momento, mientras buscaba la mejor forma de expresar sus sentimientos. He estado pensando en lo que dijiste, sobre tener una familia. Y, no sé si es algo que quisieras realmente, pero, si decides que quieres explorar esa posibilidad, quiero que sepas que estoy aquí. Que estaré a tu lado en cada paso. Rosario, sorprendida, lo miró con los ojos muy abiertos. Carlos, yo nunca pensé que nosotros. Se le quebró la voz, y las lágrimas empezaron a llenar sus ojos mientras intentaba sonreír. ¿Usted de verdad querría algo así, conmigo? Carlos asintió con seriedad, sin apartar su mirada de la suya. Rosario, tú has traído de vuelta la vida a esta casa, y a mi corazón. No estoy diciendo que sea fácil,
ni siquiera que tenga todas las respuestas. Pero creo que podríamos intentarlo juntos, ver qué nos depara la vida. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rosario mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. Apretó la mano de Carlos entre las suyas y le sonrió. No necesitaban más palabras en ese momento. Sabían que este nuevo paso en sus vidas era un gran salto hacia lo desconocido, pero también un salto que estaban dispuestos a dar, juntos. Al cabo de un mes, Carlos y Rosario decidieron dar el siguiente paso. Comenzaron a investigar la posibilidad de ser padres de acogida. Querían ayudar a algún niño que, como ellos, necesitara una segunda oportunidad en la vida, un hogar lleno de cariño y comprensión. Fueron días de trámites, entrevistas y emociones a flor de piel. Carlos se sorprendía al darse cuenta de cuánto habían cambiado sus prioridades. Donde antes solo pensaba en sus negocios y en cómo llenar el vacío dejado por Elena, ahora sus pensamientos estaban enfocados en construir algo nuevo. Rosario, por su parte, enfrentaba cada etapa del proceso con una mezcla de nervios y emoción. Había momentos en los que las dudas la asaltaban, momentos en los que temía no ser lo suficientemente buena, momentos en los que el pasado oscuro parecía aferrarse a ella. Pero Carlos siempre estaba allí. Siempre dispuesto a recordarles, a ambos, que lo que estaban haciendo era por amor, y que si había algo que Elena les había enseñado, era que el amor podía sanar cualquier herida. El día finalmente llegó. Carlos y Rosario recibieron la noticia de que había una pequeña niña de 7 años que necesitaba un hogar temporal. Se llamaba Emilia. Al principio, Rosario estaba asustada, era la primera vez en muchos años que asumiría una responsabilidad tan grande, y no podía evitar preguntarse si estaría a la altura de la situación. Cuando llegaron al centro de acogida para conocer a Emilia, la niña estaba sentada sola, abrazando un pequeño peluche que parecía haber visto mejores días. Al ver a Carlos y Rosario, levantó la mirada con ojos grandes y curiosos. Rosario se arrodilló frente a ella, con una sonrisa llena de calidez. «Hola, Emilia», dijo suavemente. «Mi nombre es Rosario, y él es Carlos. Queremos que vengas a vivir con nosotros, si te parece bien». Emilia miró a Rosario, luego a Carlos, y después de un momento de vacilación, se levantó y les ofreció su mano. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de timidez y esperanza, lo dijeron todo. Carlos sintió su corazón llenarse de ternura mientras tomaba la pequeña mano de la niña, y Rosario hizo lo mismo. En ese instante, supieron que estaban dando un nuevo comienzo no solo para ellos, sino para Emilia también. Los primeros días con Emilia en casa fueron un reto para todos. La niña estaba acostumbrada a la incertidumbre, y le costaba confiar plenamente. Pero Rosario y Carlos, con paciencia y amor, fueron derribando poco a poco esas barreras que la niña había construido alrededor de su corazón. Rosario le contaba historias antes de dormir, mientras Carlos le preparaba el desayuno cada mañana, asegurándose de que cada día comenzara con una sonrisa. Emilia, al principio, era callada y reservada, pero poco a poco, fue soltándose. Empezó a sonreír más, a hacer preguntas curiosas sobre las flores que Rosario cuidaba, e incluso comenzó a acompañarla a la floristería. Los vecinos pronto se enteraron de la nueva integrante de la familia y no tardaron en darle la bienvenida, haciendo que Emilia se sintiera parte de la comunidad. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Emilia miró el retrato de Elena que Rosario tenía sobre la mesa. «¿Quién es ella?», preguntó con inocencia. Rosario sonrió y se sentó junto a la niña, tomando el retrato en sus manos. «Ella es Elena, fue la esposa de Carlos, y también es alguien muy importante para mí. Gracias a ella estamos todos aquí». Emilia frunció el ceño, tratando de comprender. «¿Ella es como un ángel?», preguntó al final, y Rosario se quedó pensativa un momento antes de sonreír. «Sí, exactamente, es como un ángel que cuida de nosotros, incluso ahora». Emilia pareció satisfecha con la respuesta, y después de un momento, dijo, «Podemos escribirle una carta, ¿verdad? Para decirle que estamos bien».
Rosario sintió un nudo en la garganta. La sencillez y la pureza de las palabras de Emilia la conmovieron profundamente. Sí, cariño, claro que sí, respondió, abrazándola con suavidad. Esa misma tarde, se sentaron a escribir la carta. Emilia, con su letra infantil, escribió que estaba feliz, que Rosario y Carlos eran buenos con ella, y que estaba agradecida por tener un hogar. Rosario añadió sus propias palabras, agradeciéndole a Elena por el amor y el cuidado que había dejado, por ser el lazo invisible que los había unido. Cuando terminaron, llevaron la carta al parque y la dejaron bajo las flores que adornaban la tumba de Elena. Con el paso del tiempo, Emilia se convirtió en el centro de la vida de Carlos y Rosario. Cada día era una nueva oportunidad para compartir el amor que había sido sembrado por Elena tantos años atrás. La casa que antes estaba llena de silencio ahora resonaba con risas infantiles, con historias antes de dormir y con las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Una noche, mientras observaban a Emilia dormida, Rosario tomó la mano de Carlos y la apretó suavemente. «Gracias por darme esta familia», susurró, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Carlos, mirándola, sintió que su corazón estaba completo por primera vez en muchos años. «Gracias a ti, por devolverme la vida», respondió, y ambos se abrazaron, sintiendo que Elena estaba allí, sonriendo con ellos. La historia de Carlos, Rosario y Emilia es una historia de segundas oportunidades, de cómo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Es la prueba de que, aunque el dolor y la pérdida son inevitables, el amor puede ser el faro que guía el camino de regreso. Ahora, Carlos y Rosario tenían una familia, y Emilia tenía un hogar. Todos los días, llevaban flores al parque, asegurándose de que el lugar donde descansaba Elena estuviera lleno de vida y color. Cada flor era un agradecimiento, cada risa compartida era un tributo a esa mujer que los había unido. Y así, vivieron, como habían prometido, llenos de amor, llenos de gratitud, y sobre todo, llenos de vida. El tiempo pasaba y Emilia se había convertido en el corazón de la casa. Era imposible imaginar cómo habían sido sus vidas antes de su llegada. Cada mañana traían nuevas sorpresas, las preguntas curiosas de Emilia, sus intentos por aprender a preparar el desayuno junto a Carlos, o sus juegos en el jardín con Rosario. Era un hogar lleno de risas, pero también lleno de aprendizaje. Una tarde, mientras Rosario y Emilia estaban regando las plantas del jardín, Emilia se quedó pensativa, observando cómo las gotas de agua caían sobre las hojas. Después de un rato de silencio, alzó la vista hacia Rosario y preguntó, «Rosario, ¿qué significa familia?». La pregunta tomó a Rosario por sorpresa. Se quedó en silencio, mirando a la niña y luego a las plantas, como si buscara la respuesta en algún lugar profundo de su ser. «Bueno, familia son las personas que están contigo cuando más las necesitas. Es el lugar donde te sientes segura, donde te quieren y te cuidan», dijo finalmente, con la voz suave. Emilia la miró fijamente, con los ojos grandes llenos de emoción. «Entonces tú y Carlos son mi familia, ¿verdad?». La voz de la niña estaba llena de esperanza, como si quisiera asegurarse de que todo lo que había sentido en esos meses era real. Rosario se arrodilló frente a Emilia, y con lágrimas asomando en sus ojos, asintió. «Sí, cariño, somos tu familia, y siempre lo seremos. Pase lo que pase». Emilia sonrió ampliamente y se lanzó a los brazos de Rosario, abrazándola con todas sus fuerzas. Rosario sintió en ese momento que había encontrado su propósito, que cada sacrificio, cada dolor del pasado, la había traído hasta aquí, hasta ser el refugio de una pequeña que necesitaba todo el amor del mundo. Unos meses más tarde, en el cumpleaños de Emilia, Carlos y Rosario decidieron hacer algo especial. Era el primer cumpleaños que celebrarían juntos, y querían que fuera inolvidable para ella. Habían planeado una pequeña fiesta con algunos amigos y vecinos. Todo estaba decorado con globos de colores, y el jardín estaba lleno de flores frescas que Rosario había elegido especialmente. Emilia no podía contener la emoción mientras corría por la casa,
mirando las decoraciones y ayudando a Rosario a preparar el pastel. «Nunca tuve una fiesta así», exclamó, sus ojos brillando de alegría. Carlos sonrió desde el umbral de la puerta, observando a la niña, sintiendo una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Cuando llegó el momento de los regalos, Rosario y Carlos se miraron con una sonrisa cómplice. «Tenemos algo especial para ti, Emilia», dijo Carlos, mientras le entregaba una pequeña caja envuelta en papel dorado. Emilia la tomó con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Al abrirla, encontró un collar con un pequeño colgante en forma de flor. Rosario se arrodilló a su lado y le explicó con suavidad: «Este collar perteneció a Elena, a la persona que un día nos ayudó a encontrar el camino para estar juntos. Queremos que lo tengas tú, para que siempre recuerdes que el amor nos une, incluso cuando no podemos ver a quien amamos». Emilia, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Rosario y luego a Carlos. «Gracias, gracias por todo», murmuró, incapaz de expresar toda la gratitud y la emoción que sentía en ese momento. A partir de ese día, Emilia nunca se quitó el collar, llevándolo siempre como un recordatorio de su familia y del amor que la había encontrado cuando más lo necesitaba. La vida parecía estar llena de momentos felices, pero como siempre ocurre, los desafíos no tardaron en aparecer. Un día, mientras Rosario estaba en la floristería y Carlos se encontraba en una reunión de negocios, una tormenta comenzó a formarse en la ciudad. Emilia estaba en la escuela y, al ver el cielo oscurecerse y los rayos iluminando el horizonte, comenzó a sentir miedo. Recordaba las noches en las que estaba sola, sin nadie que la protegiera, y el sonido del trueno parecía llevarla de vuelta a esos momentos de inseguridad. Cuando la maestra anunció que los padres debían venir a recoger a los niños por la tormenta, Emilia se sintió aún más asustada. ¿Y si Rosario y Carlos no llegaban a tiempo? ¿Y si se quedaba sola nuevamente? Su mente comenzó a llenarse de esos pensamientos oscuros que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Pero apenas unos minutos después, cuando estaba a punto de llorar, vio la figura de Rosario corriendo bajo la lluvia hacia la entrada de la escuela. «Emilia», gritó Rosario, y al ver a su madre adoptiva, Emilia sintió un alivio tan grande que rompió en lágrimas. Rosario la abrazó fuerte, cubriéndola con su abrigo y susurrando: «Estoy aquí, cariño, no te preocupes, siempre estaré aquí para ti». De camino a casa, con el ruido de la tormenta a su alrededor, Emilia no podía dejar de aferrarse a Rosario. Sabía que, sin importar lo que ocurriera, ella nunca estaría sola. Carlos también llegó a casa poco después, empapado pero sonriente al ver que ambas estaban a salvo. En ese momento, mientras se refugiaban del mal tiempo, se dieron cuenta de lo fuerte que se había vuelto su vínculo. El amor los mantenía unidos incluso en las peores tormentas. Después de la tormenta, Carlos tuvo una idea. Había estado pensando en cómo honrar a Elena de una manera especial, algo que involucrara a toda la comunidad, algo que también pudiera enseñar a Emilia la importancia de la bondad y el legado de su madre. Así que una mañana, mientras tomaban el desayuno, planteó su propuesta a Rosario y a Emilia. «Quiero hacer algo por el parque donde está la tumba de Elena», dijo, mirando a ambas con una sonrisa. «Pensaba que podríamos plantar un jardín allí, un lugar donde la gente pueda venir, donde las flores siempre estén frescas y donde cualquiera pueda encontrar un poco de paz». Rosario sonrió conmovida por la idea, y Emilia, con los ojos brillantes, exclamó: «Sí. Podemos plantar flores por todas partes. Será el lugar más bonito del mundo». Carlos rió, satisfecho al ver el entusiasmo de la pequeña. Durante las semanas siguientes, toda la familia se dedicó a trabajar en el proyecto. Rosario utilizó sus conocimientos de la floristería para elegir las mejores plantas, y Emilia se encargaba de regarlas y cuidarlas cada día. Los vecinos también comenzaron a participar, trayendo sus propias flores y ayudando a plantar. Muy pronto, el pequeño rincón del parque donde descansaba Elena se convirtió en un colorido jardín lleno de vida. Carlos, observando todo el trabajo realizado, no podía evitar sentir que el legado de su esposa seguía creciendo.
No solo había unido a Rosario y a él, sino que ahora, gracias a Emilia, su amor se expandía a toda la comunidad. Todos los que pasaban por el parque podían sentir la paz y la calidez que emanaba de aquel lugar. Un día, mientras estaban en el jardín del parque, Emilia se acercó a Rosario con algo en las manos. «Mira lo que encontré, Rosario», dijo, entregándole una vieja carta que parecía haber estado oculta en la tierra cerca de la lápida. Rosario la tomó, sorprendida, y notó que estaba dirigida a Carlos. Es una carta de Elena», susurró Rosario, y su corazón comenzó a latir rápidamente. No sabía cómo había llegado hasta allí, ni por qué no la habían visto antes, pero sintió que era un mensaje especial, algo que Elena quería que ellos supieran ahora. Cuando regresaron a casa, Carlos abrió la carta con las manos temblorosas, y leyó en voz alta las palabras de su amada. «Mi querido Carlos, si alguna vez encuentras esta carta, espero que hayas encontrado la felicidad nuevamente. No quiero que te aferres a la tristeza, quiero que sigas adelante y que ames de nuevo. Mi amor siempre estará contigo, y sé que encontrarás a alguien que pueda compartir tu vida. El amor verdadero no desaparece, cambia de forma, pero siempre está presente. Sé feliz, mi amor. Y recuerda que, mientras florezcan las flores, estaré a tu lado». Carlos se quedó en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Rosario y Emilia lo abrazaron con fuerza, y en ese momento, sintieron la presencia de Elena con ellos, envolviéndolos en un abrazo invisible. Con el paso del tiempo, el jardín en el parque se convirtió en un lugar especial para toda la comunidad. Las personas venían a meditar, a dejar flores, a sentarse en silencio y sentir la paz que emanaba de ese lugar lleno de amor y gratitud. Carlos, Rosario y Emilia lo visitaban cada semana, cuidando las flores, dejando nuevos ramos, y recordando siempre el mensaje de Elena. Emilia creció sabiendo que el amor no solo viene de aquellos que están físicamente a nuestro lado, sino también de aquellos que nos cuidan desde el más allá. Rosario y Carlos, por su parte, encontraron en ella la alegría y la esperanza que pensaron perdidas para siempre. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, y que Elena, de alguna forma, siempre estaría con ellos. La casa que había estado vacía y silenciosa durante tanto tiempo ahora era un hogar lleno de amor, lleno de risas, lleno de vida. Cada rincón estaba impregnado de la presencia de Elena, no como un fantasma que traía tristeza, sino como un faro que iluminaba sus vidas, mostrándoles el camino hacia la felicidad. Carlos, Rosario y Emilia vivieron como habían prometido, con amor, con gratitud y con un profundo respeto por el legado de Elena. La pequeña familia encontró en los momentos más simples la verdadera felicidad: compartir una comida juntos, cuidar del jardín, leer historias antes de dormir. Aprendieron que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar la forma de transformarlo en algo bello. Y así, los tres continuaron construyendo su historia, una historia de amor, esperanza y segundas oportunidades. El parque, el jardín y el collar de Emilia se convirtieron en símbolos de todo lo que habían aprendido, que el amor trasciende el tiempo y la muerte, y que mientras haya flores floreciendo, Elena siempre estará con ellos.